Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. En las primeras investigaciones estamos contando con información de que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía en Veracruz. Y estamos pidiendo al fiscal general que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, y que se lleve a cabo una investigación a fondo, porque son dos cosas. Una, lamentable que la delincuencia organizada actúe de esta manera. Es lo más inhumano que puede haber, el actuar de esta forma. Pero lo otro, que también es condenable, es que exista contubernio con autoridades. Lo mínimo que tenemos que hacer es separar tajantemente a la autoridad de la delincuencia, porque si no, no avanzamos. Entonces, este caso lamentable tiene que ir al fondo y investigar autoridades, no solo castigar a quienes cometieron estos horrendos y lamentables crímenes, sino también a la autoridad, porque si se detuvieron antes a estas personas y se les dejó en libertad, tiene que justificarse por qué se hizo. Entonces, hoy vamos ya a proceder legalmente. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes, amigos cibernautas. Hoy es miércoles 28 de agosto del año 2019. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer clic en este espacio. Bueno, ya sabe usted lo que está sucediendo, ya sabe usted la noticia que recorre no solamente este país, sino recorre y viaja por todo el mundo. Lamentablemente, infortunadamente, Coatzacoalcos ha sido escenario de un hecho tan lamentable, tan horroroso, tan trágico, que enluta hasta este momento a 26 familias, 26 personas que fallecieron anoche en un ataque en el que los datos oficiales, tanto del gobierno del estado, del gobierno federal, de la Fiscalía General del Estado, ocurrió en el interior de un bar de aquí de Coatzacoalcos. Se trata de un ataque en el que se provocó el incendio, en el que un grupo delincuencial llevó a cabo esta terrible tragedia
que hoy enluta al pueblo de Coatzacoalcos y que traspasa las fronteras para enlutar no solamente a este estado de Veracruz, sino al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta tragedia, este ataque armado, sacudió precisamente las altas esferas del gobierno federal y a las fuerzas de seguridad pública de todos los niveles. Este hecho tan lamentable que se registró en un bar llamado Caballo Blanco aquí en Coatzacoalcos, desde donde transmitimos en este bello puerto de Coatzacoalcos, que cada día se ve más desolado ante la indiferencia del presidente, del gobernador, del secretario de Seguridad Pública y de un presidente municipal, de Víctor Carranza, que no ha tenido pues ninguna intención, sobre todo, de nombrar a un director de la policía municipal. Son 26 víctimas hasta este momento que cobra este lamentable hecho en el que pues prácticamente no hubo salida para todas aquellas personas que presenciaban, que se distraían, que pasaban un momento de distracción en el interior de este bar llamado Caballo Blanco. Un bar ampliamente conocido aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, un bar que tiene más de 30 o 40 años funcionando y en el que no se había visto, no solamente en el estado de Veracruz, sino en todo el país, una tragedia de tal naturaleza, con tanta hazaña, que pues prácticamente enfrenta y desafía a las propias autoridades del gobierno federal. Se recuerda cuando en aquella pues aquel ataque que sucedió allá en León, Guanajuato, si no mal recuerdo, un ataque artero, donde en Monterrey, Nuevo León, si no mal recuerdo, a este Casino Royal, un ataque que pues enlutó también a muchos hogares. La noche de este martes, ayer, se registró este ataque al bar, donde hasta este momento, repito, existen 26 muertos. En el Casino Royal allá en Monterrey, estos lamentables hechos que sacudieron al país, los hechos y las víctimas que ahí se tuvieron. La tragedia de Coatzacoalcos nos recuerda los sucesos aquel 25 de agosto del año 2011, donde se registró precisamente un incendio provocado al Casino Royal, ubicado en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, provocado presuntamente por un cártel delincuencial que dejó 52 muertos y 11 heridos. No se había visto, no lo habíamos tenido, no lo habíamos vivido. Pensamos que la tragedia que había sucedido en el municipio de Minatitlán era ya exageradamente dolorosa, era exageradamente lamentable, en el que en aquel hecho en Semana Santa, no hace mucho tiempo, habían asesinado incluso a un niño, si no mal recuerdo, de 1 o de 3 años de edad. De un año, este hecho que conmocionó al pueblo veracruzano, al país, pensamos que había sido el exceso, pensamos que había sido lo que ya no veríamos nunca en nuestra vida. Hoy nos amanecemos con esta tragedia que sucedió en el bar Caballo Blanco, donde pues hasta este momento ha cobrado la vida de 26 personas. El lugar fue presuntamente atacado con bombas Molotov. La Fiscalía General del Estado
informó que se encuentra investigando cómo ocurrieron los hechos. Pero aquí vienen muchas cosas precisamente por la falta de coordinación entre Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, y Jorge Winkler Ortiz, fiscal general del estado. Una pugna, una discordia, pues un encuentro o desencuentro en el que el gobierno del estado no está de acuerdo en que Jorge Winkler siga al frente de la fiscalía, sirve precisamente para distorsionar muchos hechos y para de una o de otra forma atacarse mutuamente. El gobernador del estado en la mañana había señalado que este probable autor intelectual de los hechos tan lamentables en este bar de Coatzacoalcos había sido detenido por la Fiscalía General del Estado y que había sido puesto en libertad. Esta información que incluso tuiteó el propio Eric Cisneros, secretario de gobierno en el estado de Veracruz, un sujeto inepto como secretario general de gobierno, dio la información al gobernador del estado de que había sido detenido en meses anteriores el probable autor intelectual de estos hechos lamentables que ha cobrado hasta el día de hoy 26 víctimas. Esto sirvió de información para el gobernador del estado y dársela al presidente de la República, que ha trastabillado, que ha caído en la trampa del propio gobernador del estado, que pareciera ser que existe un resentimiento en contra del presidente de la República al malinformarlo y hacerlo quedar mal, no solamente con los medios de comunicación de México, sino hacerlo quedar mal como un presidente que no está bien informado ante los ojos del mundo. El New York Times y otros periódicos de otras partes del mundo dan cuenta de esta tragedia que se avisora prácticamente como un acto de terrorismo. Esta es la información que tenemos ante los señalamientos que ha hecho el presidente de la República, incluso de que el fiscal del estado o la fiscalía del estado había detenido a el probable autor intelectual de esta masacre en el bar Caballo Blanco aquí en Coatzacoalcos. Esta información que sirvió de base para que el presidente de la República diera una información falsa totalmente, como lo ha declarado la propia Fiscalía General del Estado, que ha negado que el probable autor intelectual haya sido detenido por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La Fiscalía General, la que encabeza Jorge Winkler, calificó como falso que este probable autor intelectual haya sido liberado por la Fiscalía General del Estado y que haya sido detenido con anterioridad por la Fiscalía. Repito, esta información que el gobernador del estado recibió del secretario general de gobierno, Eric Cisneros, un tipo que no sabe ni siquiera clasificar la información, un tipo que no está preparado ni siquiera para tener la información fidedigna, sirvió para que Cuitláhuac García malinformara al presidente de la República y quedara mal ante los ojos del mundo. La Fiscalía General del Estado ha desmentido, repito, que la Fiscalía hubiese detenido a este probable delincuente o probable autor intelectual, y que en el colmo ni siquiera, dice la Fiscalía, fue puesto en libertad porque nunca lo detuvieron. Y señala y precisa el fiscal general del estado que este probable autor intelectual de la masacre en el Caballo Blanco fue detenido, sí, pero por la Fiscalía General de la República que dirige Alejandro Gers Manero. Esta persona no fue puesta a disposición de esta fiscalía, sino de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, donde el 18 de julio del año en curso
se inició la carpeta de investigación 3461-2019 de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República. El probable delincuente, a quien se le conoce como Ricardo N., fue detenido nuevamente el 7 de agosto del 2019 por elementos de la Policía Naval, siendo nuevamente puesto a disposición de la Delegación Estatal de Veracruz de la Fiscalía General de la República, iniciándose la carpeta de investigación 3721-2019 de la Unidad de Investigación y Litigación en Coatzacoalcos de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dice la Fiscalía General del Estado de Jorge Winkler, sin embargo, tampoco se tiene conocimiento del trámite de dicho expediente ante la Delegación Estatal de Veracruz. Y es que, repito, el presidente de la República había dicho, a través de la información que le había dado Cuitláhuac García, información que había recibido de Eric Cisneros, que este probable autor intelectual de la masacre en el Caballo Blanco había sido detenido por la Fiscalía General del Estado y que había sido puesto en libertad. El fiscal general ha desmentido esta información. Además, déjeme decirle que en estos casos, en muchas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, si la Fiscalía General del Estado detiene a alguien y lo pone a disposición de un juez de control, independientemente de la formulación de la imputación y de la vinculación a proceso, la libertad en todo caso recae sobre un juez federal si determina que existen elementos para ponerlo en libertad, para enfrentar su proceso en libertad, o no se reúnen los elementos precisamente para mantenerlo en prisión como una medida cautelar o prisión oficiosa de aquellos delitos que se consideran graves. Por lo tanto, en todo caso, tendría que ser un juez federal en este caso, o un juez del orden o del fuero común, cuando pone en libertad a un probable responsable, más allá de que se le vincule a proceso y más allá de que pueda estar en prisión. Tiene que ver el hecho de aquellos delitos que no ameritan prisión preventiva. Esto hay que aclararlo muy bien. Este hecho tan lamentable, amigos, es horroroso. No se había visto esto, repito, desde aquella época del Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, donde hubo 52 muertos. Y no habíamos visto algo tan lamentable como lo que hoy estamos narrando, cuando hace aproximadamente en la época en que Javier Duarte, fue en el 2010 o 2011, Javier Duarte de Ochoa presidía una reunión de procuradores de justicia de toda la República Mexicana allá en Veracruz, Boca del Río. Hasta ese lugar fueron a arrojar 35 cuerpos que habían sido asesinados por algún grupo delincuencial. No habíamos visto esto, no lo habíamos presenciado, estábamos horrorizados. Nos llegó la etapa hace unos meses cuando allá en Minatitlán, en una fiesta, un grupo delincuencial también llegó y mató a 13 personas, entre ellos a un bebé de 1 año. El delincuente fue detenido, el probable delincuente fue detenido allá en Campeche. Y aquí nuevamente el gobernador dijo que la Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Winkler, soltaba a los delincuentes, que había complicidades. No lo digo desde este momento lo que hoy estoy narrando, lo ha dicho el gobernador en reiteradas ocasiones y usted debe de saberlo. Lo que hoy vivimos es una total falta de coordinación del gobernador del estado con el fiscal general de justicia del estado de Veracruz, en donde el más afectado es el pueblo veracruzano. La gente actualmente de por sí no quiere salir ya de noche a pasear o a comer. Hoy Coatzacoalcos se sume en la penumbra de la delincuencia. Cuitláhuac García, déjeme decirle, repito, es un personaje que pareciera ser que tiene
algún resentimiento con el presidente de la República, porque esto que le ha hecho, hacerlo quedar mal, nos habla de un gobernador que simple y sencillamente carga sobre sus espaldas la mala actuación de sus propios colaboradores como Eric Cisneros, que lo han informado mal y de una u otra forma, sin corroborar esta información, tal pareciera que existe un distanciamiento con el propio presidente para darle una información e impinar al presidente de la República ante los ojos del mundo. Somos noticias a nivel internacional y esto es muy grave lo que estamos viviendo. Cuitláhuac García había soltado y había dicho, repito, en un tuit, que el fiscal general había puesto en libertad al probable autor material de la masacre en el bar Caballo Blanco, y que él era el responsable de que esta persona estuviera en libertad. Ya se sabe el día de hoy que esta persona fue detenida, pero fue detenida por la Fiscalía General de la República, la que dirige Alejandro Gers Manero. En Veracruz encabezamos el primer lugar en ejecuciones, encabezamos el primer lugar en secuestros, encabezamos el primer lugar en feminicidios. Y aquí, en esta parte de feminicidios, la lucha por las cifras hace que el gobierno de Cuitláhuac García se enfrente nuevamente con el fiscal general del estado, Jorge Winkler, en dar a conocer el número de feminicidios, en donde por un lado se busca que los feminicidios, las características que llevan a ubicar un homicidio como feminicidio, se salga de este contexto para no calificarlo dentro de estos parámetros, y que el gobierno de Cuitláhuac García no siga encabezando las cifras que da el Secretariado Nacional de Seguridad Pública en cuanto a que los feminicidios en el estado de Veracruz ocupan el primer lugar. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que Cuitláhuac García constantemente está en pleito con el fiscal general para que aquellos hechos lamentables donde pierde la vida una mujer no se clasifiquen como feminicidios. Es una lucha de números en las que este gobernador, Cuitláhuac García, un gobernador que para colmo no ha demostrado capacidad, no ha demostrado oficio político, hoy sea uno de los peores gobernadores. Cuitláhuac García, siendo candidato al gobierno del estado de Veracruz, criticó férreamente, duramente al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. Hoy Cuitláhuac García se traga sus propias palabras. En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no se vio ni se dio una masacre como la que estamos viviendo el día de hoy. Dos masacres, la de Minatitlán, Veracruz, con 13 personas muertas, incluyendo a un niño de un año de edad, y lo que vivimos el día de hoy en este ataque con bombas Molotov, un incendio provocado por la delincuencia organizada, donde hasta este momento tenemos a 26 personas muertas. En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no se había visto esto. Esa es la verdad de lo que vivimos el día de hoy en el gobierno de Cuitláhuac García. Mire qué tan mal estamos, que hasta el corrupto exgobernador Javier Duarte de Ochoa tuiteó desde el interior de la cárcel mandando condolencias al pueblo de Coatzacoalcos por lo que ha sucedido, y llama a dejar a un lado las diferencias ideológicas y políticas. Este cínico que, siguiendo los pasos de su maestro Fidel Herrera, que fue precisamente cuando dio inicio la entrada a diversos cárteles de la delincuencia aquí en Veracruz, es un exgobernador que hoy purga una condena por actos de corrupción, y que en su momento se acrecentaron los homicidios, los secuestros, la disputa de plazas, como lo vemos el día de hoy aquí en Coatzacoalcos. Veracruz es una zona de guerra.
Veracruz es una zona donde los cadáveres se amontonan de lado y lado. Veracruz, la zona sur de Veracruz está abandonada por el presidente López Obrador y un gobernador como Cuitláhuac García, que simple y sencillamente no ha dado el ancho. Criticó, repito, severamente a Miguel Ángel Yunes Linares y hoy este señor ha tenido que tragarse sus palabras. Escupió para arriba y tendrá que tragarse su propio gargajo. Así está el sur de Veracruz, así está el estado de Veracruz, así está nuestro país, donde un presidente como Andrés Manuel López Obrador, incluso hace unos días aquí en Oaxaca, fue enfrentado por los pobladores de este municipio, donde le exigieron la presencia de la Guardia Nacional, que ellos estaban desarmados, que necesitaban la presencia de las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia. El presidente les contestó, la Guardia Nacional no está para reprimir al pueblo. Una persona le dijo, ¿el narco es pueblo? Y el presidente dijo, sí, son seres humanos y también son pueblo. De ese tamaño, a unos días de presentar su informe de gobierno, lo que sucede en este país, donde el presidente pretende abatir la alta inseguridad que tenemos con abrazos y no balazos. Esto no sirve, señor Andrés Manuel López Obrador. Usted tiene que tener una mejor estrategia, porque lo que estamos viviendo realmente es espeluznante. No confiamos en el gobernador, no tiene la capacidad, es un inepto, al igual que su secretario general de gobierno, no tiene el oficio político, constantemente está peleado con el fiscal Jorge Winkler, que hoy lo ha dejado, repito, severamente mal, al decir que este personaje, autor intelectual, probable autor intelectual, fue detenido, sí, pero no por la Fiscalía General del Estado. Este agarrón entre Winkler y Cuitláhuac nos deja totalmente en un estado de indefensión ante los brutales hechos que tenemos que ver el día de hoy. La Fiscalía pidió también al gobernador del estado de Veracruz que no se utilice la tragedia que hoy ha acontecido, que no debe utilizarse esta tragedia para distorsionar hechos ni confundir a la opinión pública. Absolutamente falso, dice la Fiscalía General del Estado, que Ricardo N., alias La Loca, haya estado a disposición de la Fiscalía General del Estado. Fue la Fiscalía General de la República quien conoció del asunto y determinó su situación jurídica. Es lo que dice la Fiscalía General del Estado. Ante estos hechos tan lamentables que sucedió el día de ayer en la noche, a horas de la madrugada, el gobernador del estado había tuiteado los indicios sobre el deplorable crimen en el bar de Coatzacoalcos. Señalan a uno de los autores materiales, que es Ricardo N., alias La Loca, a quien las Fuerzas Coordinadas de Veracruz detuvieron en julio de este año y fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado. Incluso el gobernador del estado había tenido hoy unas entrevistas en varios medios de comunicación a nivel estatal, y ahí había señalado abiertamente que el fiscal del estado, que la Fiscalía General del Estado había liberado a este probable autor intelectual de la masacre ocurrida en el bar Caballo Blanco de aquí de Coatzacoalcos. Es la información que había dicho Cuitláhuac. Fíjese usted muy bien, lo que hoy estamos platicando es grave totalmente, porque nos habla de un gobernador que no está bien informado. Nos habla de un gobernador que tiene a un secretario general de gobierno, Eric Cisneros, como un inepto. Incluso en una entrevista hace unos días que dio el aspirante a dirigir al partido Morena aquí en el estado de Veracruz,
Enrique Encinas, hermano del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de la Secretaría de Gobernación, le habían preguntado a algunos reporteros que si estuviera en sus manos, a quién removería o sacaría del gobierno del estado, y señaló a Eric Cisneros como al personaje que quitaría de la Secretaría General de Gobierno porque no ha servido para nada. Incluso el señor Enrique Encinas, aspirante a dirigir al partido Morena aquí en el estado de Veracruz, dijo que es un inepto, que no tiene capacidad y que incluso ha expuesto al gobernador del estado a los ataques mediáticos, a los golpes mediáticos, y que esto hablaba de una total ineficacia del secretario general de gobierno, Eric Cisneros. Hoy lo corroboramos porque Cuitláhuac García le dio información al presidente de la República, esta información que Cuitláhuac García recibió precisamente de Eric Cisneros. Ahora bien, no sabemos si Cuitláhuac García estaba consciente y sabía lo que implicaría darle esta información al presidente de la República. Y por eso yo le hablo y le digo que posiblemente hay un resentimiento de Cuitláhuac García en contra del presidente de la República para hacerlo quedar mal ante los ojos del mundo. Nunca habíamos visto a un gobierno tan inexperto en el manejo de la información de esta naturaleza aquí en Veracruz. Lo que le digo no es cualquier cosa. Un presidente de la República dando una información que se supone fue corroborada por el gobernador del estado, quien a la vez la recibió del secretario general de gobierno. El secretario general de gobierno, Eric Cisneros, yo creo que es uno de los cambios que ya no deben de esperar en el gobierno de Cuitláhuac García. Y si no se va a Cuitláhuac García, porque la verdad en este momento sería imposible correrlo, llamar a nuevas elecciones porque no ha cumplido el término que señala la Constitución del estado de Veracruz. De irse en este momento, tendría que convocarse a nuevas elecciones. Y esto, en este momento, convocar a nuevas elecciones es perder la gobernatura del estado. Andrés Manuel López Obrador en este momento debe de estar sopesando la salida de Cuitláhuac García una vez que se cumple el tiempo para no convocar a nuevas elecciones. Andrés Manuel López Obrador seguramente está muy decepcionado de Cuitláhuac García, que ha resultado totalmente inexperto en el manejo político informativo de seguridad nacional, porque la dice un presidente de la República. Es una información que da el presidente de la República que es escuchada en todo el mundo. Por eso yo le hablo que posiblemente esta información que le dio el gobernador al presidente de la República fue sopesada y se haya realizado, se le haya transmitido al presidente de una forma dolosa para hacerlo caer. Hay un resentimiento entonces del gobernador Cuitláhuac García en contra del presidente de la República que lo llevó a sentarse en la silla de Palacio Nacional. Es lo que deberíamos de estar analizando. ¿Qué personajes se deben de ir del estado de Veracruz, concretamente del gobierno del estado de Veracruz? Es ineludible que en este momento quien debe de abandonar la Secretaría General de Gobierno a la voz de ya, si Cuitláhuac García quiere recomponer en algo la distorsión de su gobierno, si alguien debe de salir en este momento, se llama Eric Patrocinio Cisneros Burgos, un personaje que no sirve para nada, un personaje que no está dando el ancho. Desgraciadamente se sostiene por la déspota secretaria de Energía, Rocío Nale,
quien presionó al gobernador del estado para que le dieran un lugar ahí en la Secretaría General de Gobierno. Eric Cisneros se debe a Rocío Nale, pero Rocío Nale ya no puede seguir cargando con esta culpa. Rocío Nale fue quien colocó a Eric Cisneros como secretario general de gobierno, pero Eric Cisneros no ha dado el ancho. Hay que analizar muy bien toda la información que le estamos dando, porque la inseguridad en todo el estado del país, ya no se diga en todo el territorio nacional, que por lógica así está sucediendo, pero al menos aquí en el estado de Veracruz es incontrolable lo que estamos viviendo. La ineficacia es demasiada del gobernador del estado, Cuitláhuac García. Ante todos estos hechos, la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional toman el control de la seguridad ante la enorme incapacidad de los funcionarios públicos, entre ellos Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública del Estado. Y hay que analizar también un punto muy importante que yo no quiero dejar ir de lado. Aquí en Coatzacoalcos, Víctor Carranza, presidente municipal, hace unos meses corrió al director de Seguridad Pública, Víctor Colorado. Víctor Carranza, alcalde de Coatzacoalcos, se autoproclamó, se autollamó comandante supremo de las fuerzas municipales. Hasta el día de hoy ha mostrado total desconocimiento, indolencia, insensibilidad para nombrar a un nuevo director de Seguridad Pública, pese a los llamados que ha hecho la síndica del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yasmín Martínez Irigoyen, para que sea nombrado a la brevedad posible un nuevo titular. Y llama la atención también que los regidores del ayuntamiento de Coatzacoalcos se hayan convertido en cómplices del presidente municipal al no exigirle el nombramiento de una persona, de un nuevo director que reúne el perfil adecuado, que se coordine con las fuerzas de seguridad pública del estado y del gobierno federal para dar una batalla frontal a la enorme inseguridad que vivimos en Coatzacoalcos y que se refleja con este hecho lamentable de la masacre en el bar Caballo Blanco, que sucedió en horas de la madrugada, el día de ayer, precisamente el día de ayer, y que se le fue dando seguimiento en horas de la madrugada, y que demuestra pues que aquí en Coatzacoalcos no hay autoridad, que tenemos a un presidente municipal que no entiende del tema, un presidente municipal que con su indiferencia hace que los negocios cierren. Nadie se quiere ir, nadie quiere salir a altas horas de la noche, nadie quiere salir a cenar, nadie quiere salir a convivir. Esto repercute en los negocios de la ciudad. Aquí en Coatzacoalcos, donde quiera que usted nos ve, los negocios del malecón están totalmente cerrados. Aquí en Coatzacoalcos los negocios y los empresarios cierran y se van de la ciudad. Familias enteras abandonan Coatzacoalcos. Le doy el panorama. Aquí en Coatzacoalcos, propiedades, muchas propiedades, casas están en venta porque muchas familias se han ido de esta tierra, de este Coatzacoalcos que en su momento fue llamado la ciudad de las avenidas, la ciudad para vivir siempre. Hoy se encuentra abandonada por el presidente de la República, por la incapacidad y la ineptitud de un gobernador, por la insensibilidad de un presidente municipal a quien no le interesa nombrar a un nuevo director de la policía, que hay una policía que no existe coordinación, que no hay una estrategia para combatir el delito en materia de prevención. Desde luego, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, ante esto que está sucediendo, toman el control y se establecerán dos mandos que tendrá a su cargo del centro del sur de Veracruz. Se establecerá aquí en el centro del sur de Veracruz. La Marina Armada de México tendrá a su cargo precisamente el centro del sur de Veracruz. La Secretaría de la Defensa Nacional vigilará
del centro al norte de la entidad. Es lo que se está dando a conocer el día de hoy ante todo lo que está sucediendo. Habrá 2 mandos únicos de seguridad. El gobernador del estado pues ha dado una declaración al respecto y ha dicho que contará con 2 mandos. Esto nos demuestra pues su enorme incapacidad para contener la enorme violencia, la presión que ejercen los medios de comunicación, como en este caso, obligan a las fuerzas federales a decirle al gobernador, respetando la institucionalidad del Ejecutivo del Estado, que tiene que nombrar a 2 mandos únicos y le entregan la estrategia para que la Marina y la Defensa Nacional, desde el centro del sur de Veracruz, se vigile las operaciones en contra del crimen organizado. Es lo que tenemos el día de hoy que informarle. Lo que está sucediendo en el estado de Veracruz es lamentable. Un presidente que, bueno, tendrá que tomar cartas en el asunto, incluso con la falta de un director aquí en Coatzacoalcos. Un gobernador que en determinado momento tendrá que sopesar quién ya no le está sirviendo y quién lo ha venido embarcando en muchos errores. Lo que sucedió el día de hoy, de entregarle información al presidente de la República errónea con respecto a que el fiscal del estado, Jorge Winkler, había detenido al probable responsable de la masacre en el Caballo Blanco, donde murieron 26 personas, es grave. Y alguien del gobierno tiene que asumir la responsabilidad. El presidente de la República ha dado un severo resbalón al decir que el fiscal del estado había soltado precisamente a este probable delincuente que cometió el delito o que fue el autor material de la masacre en el Caballo Blanco. El presidente lo dijo, que lo había soltado la Fiscalía General del Estado de Jorge Winkler. ¿Cómo le llegó la información? Le resumo brevemente, nuevamente. El gobernador del estado le hizo llegar esa información al presidente de la República. ¿Cómo recibió esa información el gobernador del estado? Eric Cisneros, secretario general de gobierno, es la información que le pasó a Cuitláhuac García. Y aquí nuevamente quiero repetir, ¿qué tanto el gobernador del estado estaba seguro de la información que le daba? O, en su caso, sabiendo que no era una información confiable, lo hizo con dolo y mala fe, por algún resentimiento, por algún resabio, por algún coraje que le tiene el presidente para hacerlo caer de esta manera ante una información que es de naturaleza severamente importante, que es de naturaleza de suma importancia, pues, porque tiene que ver con estos hechos lamentables que sucedieron aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. De verdad, le digo algo con mucha seriedad, se lo digo. Cuitláhuac García deberá de dar un posicionamiento serio y no seguir solapando a su secretario general de gobierno, a su secretario de seguridad pública, y debe de voltear hacia el sur de Veracruz, donde al menos aquí en Coatzacoalcos no hay un director de la policía municipal. Y el presidente de la República debe de tomar cartas en el asunto también para dar alguna información relacionada a todo lo que está sucediendo y al mal trabajo del gobernador del estado de Veracruz. Es lamentable lo que estamos viviendo el día de hoy. No lo habíamos visto desde aquella quemazón cuando incendiaron el Casino Royals de allá de Monterrey. No habíamos presenciado un hecho tan lamentable como cuando arrojaron 35 cuerpos en el gobierno de Javier Duarte allá en Veracruz, Boca del Río. No habíamos presenciado ya, que pensamos que ya todo nuestro horror que podíamos haber visto, lo habíamos visto ahora en Semana Santa, cuando un grupo delincuencial también asesinó a 13 personas en Minatitlán en Semana Santa, entre ellos a un niño de 1 año de edad. Pensamos que era todo, pensamos que habíamos llegado al límite. Hoy nos amanecemos y a través de las redes sociales desde anoche, que en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos había sucedido una masacre
en donde incendiaron este bar y donde hasta ahorita, en este momento, contabilizan 26 los fallecidos. De verdad es lamentable y desde aquí mandamos nuestras condolencias a todas las familias de estas personas que han perdido la vida. Un rato de esparcimiento le costó la vida a 26 personas en una disputa de los grupos delincuenciales, y que de verdad lamentamos que esto haya sucedido. Personas que no tienen nada que ver, personas que no tienen, como quien dice, pues estar hoy siendo pues llorados por sus familiares. Hoy estas familias lloran esta tragedia que enluta hasta este momento a 26 hogares. Hay aproximadamente 10 o 13 o 11, entre 10, 11 o 13 personas que están internadas también, que tienen quemaduras graves, y esperemos, Dios no lo quiera, que esto se siga, que las cifras sigan aumentando. Ojalá y ya no haya más fallecidos. De verdad lamentamos profundamente lo que ha sucedido el día de ayer y hoy, al contabilizar todos los que han fallecido. Esperemos y lamentamos también que el gobierno del estado y el gobierno federal hayan hecho promesas de combatir la inseguridad con estrategia, y hay un presidente como Andrés Manuel López Obrador que le está fallando al pueblo de México y que no está cumpliendo una de las promesas principales, que es el combate a la inseguridad. A días de presentar su primer informe, se empaña con este hecho tan lamentable que ha sucedido aquí en Coatzacoalcos. Así están las cosas el día de hoy. Vamos a estar atentos a todo lo que sucede. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Cualquier cosa, estaremos atentos a las noticias que se vayan generando. Cualquier noticia que dé el gobierno, estaremos informándola oportunamente. Gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.